Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Como les comenté en el anterior video, esta es la última clase en que vamos a trabajar las orejitas. Vamos a hacer las dos orejas para no crear confusión y además que las últimas partes tienen una diferencia. Bueno, amigas, con esas explicaciones empezamos las orejitas del perrito Doberman. Hacemos un anillo mágico con 4 puntos bajos. Este punto no se cuenta. Ahora hacemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Jalamos el anillo, sacamos el hilo sobrante para que sea nuestra marca y vamos a empezar. Sacamos el punto del primer punto. Empezamos con un aumento. Un aumento, un punto. Un aumento. Y terminamos con un punto. Nos quedan 6 puntos. La segunda vuelta vamos a hacer punto sobre punto, 6 puntos. Vuelta 4. Empezamos con un aumento. Un punto. Un aumento. Repetimos 3 veces este motivo. De un aumento, un punto. Y al final nos quedarán 9 puntos. Acá ya tenemos el último aumento. Un punto y nos quedan 9 puntos. Vuelta 5. Vamos a trabajar punto sobre punto los 9 puntos. Vuelta 6. Empezamos con un aumento. Seguimos con 1, 2. Este punto lo vamos a cerrar con el color café porque vamos a matizarlo. La orejita tiene manchitas. Bueno, amigas, nos toca hacer el aumento. Estamos haciendo un aumento, 2 puntos, vamos a repetir por 3 veces. Esto ya lo vamos a cerrar con el color negro y continuamos. En esta vuelta nos quedarán 12 puntos. 1, 2 y el aumento. Terminamos la vuelta con 2 puntos y suman 12.
Sacamos la marca y hacemos la vuelta 7, que es punto sobre punto. 1, 2, 3, 4. Cerramos este punto con el café. Hacemos 3 puntos. Teníamos 12 puntos, ¿se acuerdan? Acá. 1, 2 y este que vamos a aumentar. 3. Cerramos con el negro y continuamos. Estamos manteniendo los 12 puntos. Vuelta 8. Empezamos con un aumento. Tres puntos, 1, 2 y 3. Cerramos con el color café y nos toca hacer el aumento. 1, 2 puntos en un solo punto. Avanzamos con 1, 2 y 3. Cerramos con el color negro y hacemos un aumento. Esta vuelta es de un aumento 3 puntos. Terminamos con 3 puntos. En esta vuelta nos quedamos con 15 puntos. Sacamos la marca. Y la vuelta 9 vamos a trabajar punto sobre punto manteniendo sus colores. Continuamos. Vuelta 10. Un aumento 4 puntos. Empezamos con un aumento. 1, 2, 3 y 4. Cambiamos de color. Hacemos un aumento. Esta vuelta es de un aumento 4 puntos. Por lo tanto, nos toca hacer el aumento. Ahí está. Ahora 1, 2, 3, 4. Hacemos el aumento. Cambiamos de color. Seguimos con 1, 2,
3 y 4 puntos. Vuelta 11 es punto sobre punto, manteniendo los colores. Vuelta 12, empezamos con un aumento. Un aumento, un punto, 2 puntos, un aumento. En esta vuelta haremos 6 aumentos. 1, 2. Cambiamos de color. Y hacemos un aumento. Seguimos con 1, 2, un aumento. Nuevamente, hacemos 2 puntos, 1 y 2. Hacemos el aumento. Ahora cambiamos de color y seguimos con 2 puntos, 1 y 2, un aumento. Esto ya deberíamos dejarlo ahí. Un aumento y terminamos con 2 puntos. En esta vuelta nos quedarán 24 puntos. Vuelta 13. Empezamos con un aumento. Un aumento, 3 puntos. O sea, la vuelta será de un aumento, 3 puntos alrededor. Pero mantenemos las combinaciones. Acá ya nos toca el aumento. Seguimos con 1, 2 y 3. Cambiamos de color. Está suelto. Ahora nos toca hacer el aumento. Seguimos con 3 puntos. Uno, 2, 3. Ahora hacemos el aumento. 1 y 2 puntos en un solo punto. Seguimos con 1, 2 y 3. Hacemos un aumento. Seguimos con 3 puntos. 1 y 2. Vamos a cambiar de color. Tres. Hacemos un aumento y terminamos
con 3 puntos bajos. En esta vuelta nos quedan 30 puntos, ya que aumentamos 6 puntos. Vuelta 14. Sacamos la marca. Se nos quedó un... Bueno. Ahora vamos a seguir haciendo un aumento. Empezamos con un aumento y seguido por 4 puntos. Repetimos 6 veces, pero manteniendo los colores. 2, 3, 4, 5. Ay, perdón, en el 5 ya es un aumento. Ya les dije, un aumento, 4 puntos, un aumento, 1, 2, 3 y 4. Cambiamos de color. Un aumento seguido por 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos el aumento. Cuatro puntos. Uno, 2, 3 y 4. Hacemos nuevamente un aumento. Seguimos con 4 puntos. 1, 2, antes cambiamos de color. 3, 4, un aumento y terminamos con 4 puntos. Vuelta 15. Bueno, amigas, ya vamos avanzando la orejita. Vean, esto está al revés. Mi gancho está al revés. Bueno, empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos en color negro. Hacemos un aumento triple, un aumento de 3 puntos. Ahora continuamos con 1, 2, acá vamos a 3, cambiamos de color, vamos a dejar un tanto de hilo para que no esté muy jalado la oreja. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. Cambiamos de color y acá vamos a hacer un aumento triple. Ahora seguimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. En esta vuelta nos quedamos con 40 puntos. Vuelta 16, empezamos con 12 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora hacemos un aumento triple. Tres puntos en un solo punto. Ahora continuamos con 1, 2, 3, 4, jalamos el hilo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, cambiamos de color, 18, 19 y 20. Esto ya lo vamos a dejar. 20. Hacemos un aumento triple. 1, 2 y 3 puntos en un solo punto. Y terminamos. Bueno, en esta vuelta 16 quedamos con 44 puntos.
Ahora, amigas, la vuelta 17 vamos a hacer de diferente forma. Empezamos con 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Desde acá, antes les voy a explicar. La oreja está quedando de esta forma. El combinado pueden hacerlo diferente. Ya saben, cuando es personalizado pueden cambiar de color de manchita. Pueden hacer con rosado o también pueden hacerlo puro negro. Eso es a elegir. Bueno, ahora sí está quedando la oreja. Es así puntiaguda. Y ahí tiene detalles que están envueltas hasta para coser a la orejita. Por eso vamos a hacer estas partes de diferente forma. Y lo importante es que un lado esté más largo, más grande, cosa que no caiga así, sino la oreja tiene que estar recta. Bueno, amigas, para eso vamos a hacer así. Ya avanzamos 6 puntos, hacemos un punto deslizado, regresamos. Ahora hacemos con puntos varetas. Vamos a, para acomodar, vamos a hacer un punto bajo. Uno, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasarnos la marca, ya no vamos a utilizar, por lo tanto vamos a seguir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y bajamos con media vareta y un deslizado. Regresamos. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Seguimos con las varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Esto lo vamos a cortar para tener más comodidad. Estamos en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hacemos un media vareta y hasta ahí ya tenemos armada la oreja. Esto vamos a coserla de esta forma. Ahí. Vean, esto es más largo. Ahora terminamos con un deslizado. Hacemos una cadena y dejamos hebra para coserla a la cabeza. Bueno, ya terminamos una oreja. Para hacer la otra oreja vamos a avanzar hasta la vuelta 15 tal como hemos hecho toda esta oreja. Solo vamos a cambiar esta parte ya que tiene que estar a este otro lado. Bueno, amigas, entonces avancemos hasta la vuelta 15. Bueno, amigas, ya tenemos hasta la vuelta 15 que les dije que avancemos. Ahora vamos a hacer la vuelta 16. Avanzamos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacemos un aumento triple. 1, 2, 3 puntos en un solo punto. Ahora avanzamos con 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5. Jalamos el hilo café, con lo cual vamos a avanzar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cambiamos de color y vamos a hacer un aumento triple. 1, 2, 3 puntos en un solo punto. Ahora avanzamos punto sobre punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14 puntos. Bueno, amigas, ahora empezamos la vuelta 17. Vamos a empezar, ya les dije, a este lado vamos a hacer el alargado, por lo tanto hacemos en puntos varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahora seguimos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Vamos a jalar el hilo café, con lo cual vamos a hacer la última vuelta con este color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Ahora cerramos con el color negro y vamos a seguir punto sobre punto hasta donde hicimos el cambio de punto a punto vareta. Este café ya vamos a cortarlo. Ahora seguimos. La marca, creo que ya lo estamos pasando, pero lo importante es que hagamos los puntos varetas. Acá. Hasta donde llegamos el cambio de altura de punto, podría decirse. Bueno, ya llegamos. Lo vamos a sacar la marca y lo vamos a dejar. Ahora subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer un punto bajo, 2 y un deslizado.
Regresamos con un punto bajo y aún aumentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, el último punto, media vareta, punto bajo y deslizado. Hacemos una cadena y sobramos hilo para coser. Ahí tenemos la otra oreja que está en esta forma. Ya les dije que esto va a ir de esta forma. Esto lo vamos a meter adentro. Se va a armar de esta forma, tiene que estar parado la oreja. Bueno, amigas, ahí ya tenemos las dos orejas de esta forma. Este a este lado está alargado y este a este lado. Bueno, amigas, ahora tenemos acá la cabeza. A partir del aumento de la frente, contamos desde acá. Acá es los aumentos, primeros aumentos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Con distancia de 2, 4 puntos entre sí. Hasta acá. Vamos a poner este lado ahí. Luego envolvemos toda esta envoltura de esta forma. Ahí. Esta está en la vuelta 13. Esta recorre en medio punto o un punto. Que cosa que esté bien envuelto. Ahí. Y acá está 2, 4, 5. Este más serían 6, pero 5 vueltas bien detallados. De esa forma lo van a ir cosiendo todo alrededor. Ya les estoy poniendo ya el ejemplo. Está desde acá 13 vueltas, desde acá 6 y envolviendo todo esto. Así de esa forma. En el video anterior les di la tarea de que hagan el hocico, porque hay un video solo hocico de perrito, amigurumi. Buscan, entonces lo colocan acá, el hocico, los ojitos, ya les dije en qué vueltas, en la 14 y 15, con distancia de 8 puntos. Eso sería entonces, y lo costuramos al cuello, la cabecita, ya teniendo los ojitos, todo. Miren qué bonita está la oreja, todo paradito. Bueno, amigas, eso sería en cuanto a la cabeza. Ahora que nos falta la última pieza, que es la colita. Con eso vamos a terminar el perrito Doberman. Empezamos la colita con un anillo mágico de 6 puntos. Uno, 2, 3, 4,
5 y 6. Aseguramos el anillo, sacamos la marca y empezamos con el primer punto. O sea, vamos a hacer en la vuelta 6 aumentos. En cada punto 2 puntos y al final nos quedaremos con 12 puntos. Vuelta 3. Empezamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos un aumento. En esta vuelta nos quedan 14 puntos. Ahora de la vuelta 4 a la 10 vamos a trabajar punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones, manteniendo estos 14 puntos hasta la vuelta 10. Bueno, amigas, ya terminamos la vuelta 10. Hacemos un deslizado, una cadena y cortamos para coserla al cuerpo. Bueno, amigas, con eso terminamos. Esto lo vamos a sacar y vamos a colocar al fondo. Vamos a rellenar un poquito la colita. Acá ya tenemos el cuerpo del perrito. El hocico de esta forma lo van a coser. Cuando lo terminen el hocico, lo cosen alrededor. Acá 2 puntadas, acá 2 puntos, 2 puntos, puntaditas. Y la forma de coser la cabeza, pueden ver, la partida de la nariz tiene que coincidir con estos puntos cafés. Ahí. Luego lo cosen alrededor. No va a haber ningún problema porque punto con punto ahí choca y lo cosen todo alrededor. La colita ya rellenada, esto aún no tiene relleno, lo van a colocar de esta forma. Por acá, ahí. 2, 4, 5 puntos arriba, después de la unión de la pierna. 2, 4, 5, ahí, en el medio. Así la colita que tiene el perrito Doberman ya cortado, las orejitas, todo. Así les va a quedar, amigas. Las patitas lo pueden poner las rayitas o las pezuñas o lo dejan porque ya tienen remarcados. Pueden ver 1, 2, 3, 4. Sobresalen los puntos que hicimos al empezar la pata. Bueno, amigas, con eso terminamos las piecitas del perrito Doberman. Espero que les haya gustado y si les ha gustado, no olviden regalarme un like y ya se han dado cuenta que estamos regresando de un buen tiempo. Entonces, vamos a lo que a mí me alienta, me levanta
sus mensajes, como siempre. Muchas gracias. Muy agradecida con todos aquellos que me han estado alentando en todo este lapso de tiempo que he pasado. Bueno, amigas, también les invito a suscribirse, activar la campanita para que les llegue el próximo video de un nuevo proyecto que vamos a intentar sorprenderlas para que estén alegres queriendo ver el canal. Bueno, amigas, que esperen el canal, que es también de cada uno de ustedes. Y decirles también que ya estamos casi 20,000. O sea, la familia ya está creciendo, amigas. Bueno, hasta pronto. Dios les bendiga mucho. A cuidarse y tomen la vida positivo y feliz cada día, a vivirla del todo. Bueno, amigas, hasta pronto. Chao.